En el mundo académico la programación funcional es muy común y hay unos lenguajes como, en este caso, no tan conocidos, son lenguajes como que underground, pero bueno, aún así son lenguajes muy poderosos y pareciera que el mundo académico no había, digamos, utilizado para cuestiones comerciales la programación funcional, o al menos no era comercialmente conocida, sino hasta que con JavaScript nació, digamos, una comunidad nueva de, en este caso, desarrolladores frontend, en principio, que comenzaron como que a repensar estos conceptos y aplicarlos en particular a este lenguaje. Yo sé que hay otros lenguajes como Haskell o como Scala que son un poquito más funcionales, digamos, al 100%, o como Lisp, que en este caso Lisp es un lenguaje muy poderoso, funcional obviamente, ya también bastante antiguo, que nos da todo lo que vamos a ver el día de hoy, pero obviamente en una forma mucho más estricta. Como sabrás, JavaScript no es necesariamente un lenguaje funcional. Al final de cuentas, JavaScript es un lenguaje, digamos, basado en prototipos. E incluso su herencia está basada en prototipos. Entonces, mi promesa para el día de hoy contigo es esta, que al finalizar el día de hoy, esta sesión, que en este caso va a ser más o menos de 1 hora y media a 2 horas, dependiendo de la cantidad de preguntas que tengamos, es que comprendas este enunciado que parece extremadamente técnico. Y dice, mi promesa es esto, que comprendas que la programación funcional se refiere a una evaluación declarativa de funciones puras para crear programas inmutables, evitando lo que se conocen como efectos colaterales. Y aquí dije un montón de palabras bien raras, ¿no? Para empezar dije declarativa, evaluación declarativa, luego dije funciones puras, luego dije programas inmutables y luego dije efectos colaterales o side effects. Entonces, esta mini definición de lo que es la programación funcional la tomé de un libro que se llama Functional Programming in JavaScript, que es de Luis Atencio. Por ahí si tienes oportunidad, es un libro muy bueno, está muy bien explicado, está escrito en inglés, pero no te preocupes, o sea, el tipo de vocabulario que maneja es muy comprensible, es muy ameno. Entonces, esta es mi promesa, que cuando acabemos el día de hoy te vas a llevar esta definición mucho más clara. Entonces, vamos a empezar por el primer concepto interesante, que es, pues, obviamente definir qué es la programación funcional y para qué nos sirve, ¿no? Entonces, para empezar, la programación funcional es un paradigma de programación. Lo que quiere decir es que es una forma de pensar. Y a mí me encanta decir que los paradigmas son como Hakuna Matata, ¿no? Los paradigmas son una forma de ser y no hay nada que temer, de hecho. Porque los paradigmas te dan reglas, al final de cuentas, te dan formas de cómo estructurar cosas. Por ejemplo, a lo mejor has escuchado hablar de la programación orientada a objetos, que de hecho es un paradigma de programación. Si no tuviste oportunidad de ver un evento que tuvimos hace más o menos 2 semanas, ahí platicamos sobre los 4 pilares, por ejemplo, de la programación orientada a objetos. Y esa programación orientada a objetos es un paradigma, es una forma de cómo tú diseñas, en este caso, software. Lo que vamos a ver el día de hoy es otro paradigma, es otra forma de pensar. Entonces tienes que traer un poquito la mente en blanco el día de hoy porque vamos a aprender conceptos que no son tan comunes de aplicar, que a lo mejor sí los usas, pero no los habías comprendido desde antes. Em, entonces, es un paradigma de programación. La programación funcional también es una forma de escribir código. Y aquí digo forma de escribir código porque la programación funcional te va a hacer que seas estricto en ciertos sentidos. Y te vas a ver un poco purista también. Entonces, es una forma en cómo tú vas a escribir código. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Y finalmente es una forma de pensar. Son ideas que deben estar en tu cabeza. Cuando vas a hacer, por ejemplo, clases y objetos en Java, por decir algo, tú piensas en términos de, a ver, cómo yo abstraigo, por ejemplo, el modelo de un auto y lo paso a, en este caso, a objetos en programación en Java. Y te pones a diseñar un programa que específicamente usa clases para modelar eso. En la programación funcional, no. En la programación funcional, lo que tenemos es otro tipo de cosas. Tenemos las famosísimas funciones. Y ahorita te voy a definir qué es una función y te voy a dar ejemplos de funciones que son funciones regulares que tú ya conoces y te voy a dar el concepto de función pura, que el concepto de función pura tiene que ver netamente con programación funcional. Entonces, nada más para recordarte, cuando decimos JavaScript orientado a objetos, recuerda que JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos y tampoco es un lenguaje de programación funcional, pero puedes hacer como que simulaciones de ambas cosas o te permite hacer los dos mundos en uno solo. Entonces, JavaScript tiene prototipos, no tiene clases como tal.
recuerda que lo que tenemos en ECMAScript 2015, que es la palabra reservada class, realmente no es una clase orientada a objetos. Por dentro solamente es algo que se conoce como syntactic sugar o azúcar sintáctico, que básicamente lo único que te permite es como simular en escritura que tienes clases, pero no es cierto. Por dentro siguen siendo los famosos prototipos, la famosa cadena prototípica, sigue utilizándose. Entonces nada más eso es un recordatorio. JavaScript no es orientado a objetos ni tampoco es un lenguaje netamente funcional. Entonces, uno de los grandes problemas, yo diría, o retos para aprender en JavaScript es el uso correcto de la palabra esta this, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, referencia a un objeto de JavaScript o cuando hacemos referencia a un evento que está dentro de un scope, por ejemplo, con jQuery. Eso es un dolor de cabeza, yo lo sé, el this te ha dado muchos problemas. Entonces, la programación funcional, por ejemplo, uno de sus grandes principios es que no tengas algo que se llaman efectos colaterales o side effects, en inglés lo ponen así, que es básicamente que no accedas a variables, a cosas que no estén dentro de tu alcance. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico. Pero bueno, el this para muchos es la oveja negra y es por lo que mucha gente odia JavaScript y la verdad es que es como un hijito incomprendido. Realmente el this es muy poderoso si lo sabemos utilizar en sus 4 formas, ¿no? Entonces recuerda, lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy son funciones. La programación funcional se basa netamente en lo que se conocen como funciones. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Para empezar, ¿qué es una función, no? Y vamos a hacer una función en este caso para detallar un conjunto de instrucciones relacionadas con un objetivo. Por ejemplo, imagínate que estamos aquí, en este caso estoy utilizando aquí Babel. Imagínate que vamos a hacer una función que se va a llamar suma. Entonces, según esto, para definir una función debo tener una secuencia de instrucciones relacionadas con un objetivo, que en este caso es sumar. Entonces, por ejemplo, tengo 2 entradas, ¿verdad? En este caso A y B. Y una función, por ejemplo, sus instrucciones pudieran ser simplemente declarar una variable de resultado y regresarme ese resultado. Es una función. No tiene nada del otro mundo, es una función que todos hemos hecho en algún momento, es muy sencilla. Entonces, primero para que puedas utilizar una función debes declararla. Aquí la estoy declarando. Y luego ya puedes utilizarla y decir, ¿sabes qué? Suma 3 y 4, ¿no? Y listo. Y bueno, esto lo podrías mandar a tu consolita para nada más tener algo aquí que mostrar. Esto básicamente es una función. Algo, una secuencia de instrucciones que te permiten realizar una tarea al final de cuentas. Pero bueno, por ejemplo, nada te impediría que esta suma dependiera de cosas externas, ¿no? Por ejemplo, si aquí tuvieras una constante A igual a 10 y una constante B igual a 15, imagínate que tienes este concepto, no le pasaras parámetros y que realmente esto seguiría funcionando, ¿no? Aquí ya no se reciben parámetros, se suman. Eso está perfecto, es una función de todas formas. Estoy básicamente diciendo, tengo una función, que en este caso se llama suma. Si quieres puedo cambiarme la otra sintaxis para que sea un poquito más claro. Tengo una función que se llama suma, que no recibe parámetros, pero que ejecuta una secuencia de instrucciones. Esa es una función totalmente válida en JavaScript. Y sin ningún problema, a cualquier persona que te diga, oye, esta función está mal, por supuesto que no. Es una función que ejecuta una tarea. Ejecuta una función, un conjunto de instrucciones para resolver en este caso la suma de 2 números. Pero bueno, entonces ya tenemos un conjunto de instrucciones, ya resuelve una tarea. Sin embargo, esa es una función que no es considerada pura. Y aquí el término puro significa que en este caso, esta función no debería acceder, por ejemplo, a variables que fueron declaradas fuera de ella. Por ejemplo, esta función es no pura, sin pura, porque está accediendo a 2 variables que están fuera de su alcance. Entonces, la programación funcional te dice lo siguiente: no puedes tener funciones impuras, porque si es impura, entonces mandan a la Santa Inquisición y pues ya sabemos lo que hacen con esas funciones, las queman. Entonces, no hagas funciones impuras, ese es el mensaje de la programación funcional. Lo puedes hacer, sin embargo. Bueno, ¿cómo haríamos esta función pura? Para empezar, pues obviamente haciendo que para cada, digamos, cosa que dependa, en este caso parámetros, solamente sean accedidos desde un entorno, digamos, local. Entonces, por ejemplo, acá acabo de hacer pura mi función. Quiere decir que yo tengo 2 parámetros, A y B, que están solamente en el alcance de esta función. No estoy accediendo a ninguna cosa que esté fuera, realmente. Entonces esto es bien importante. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera una variable global para poner el resultado?
pues sería el mismo caso, ¿no? Esto no sería una función pura, dado que yo estaría accediendo al resultado que está fuera de mi alcance. Esto es un principio que no puedes violar en la programación funcional 100%, digamos. No puedes hacer esto, definitivamente no. Y pareciera que es algo muy simple de comprender, pero yo he visto códigos que esto lo hacen en 1000 veces. O sea, declaran aquí variables globales, auxiliares, contadores, lo que quieras, y luego las empiezan a rellenar aquí en las funciones. Y luego de repente empiezan a salir, digamos, fallas de software que no sabes ni dónde están. Y es precisamente por este tipo de problemas. Que luego tienes variables que fueron declaradas quién sabe dónde y quién sabe quién las está modificando. Entonces el problema con JavaScript es que puedes hacer esto y nadie te va a regañar. Porque aquí no tenemos scopes. No es como en Java, que una vez que una variable está declarada en una clase, pues nada más puedes acceder dentro de esa clase. Y más si le pones el modificador privado. Pero en este caso no. Esto es perfectamente válido en JavaScript. Entonces, esto es muy común, que por ejemplo, si hagamos esto, si lo hiciéramos en un navegador, digamos ya web, realmente aquí estamos contaminando un objeto global que se llama window. Vamos a ver, aquí me quedó el resultado. Nota que el resultado es 7. Estoy contaminando un alcance, que en este caso es el alcance global que se llama window, ¿no? Entonces, esto es de los errores más comunes que se pueden cometer en programación cuando estás iniciando, en JavaScript en específico. Entonces recuerda, una función pura, en este caso aquí está, es aquella que dado un conjunto de entradas, siempre te genera el mismo tipo de salidas. Por ejemplo, si le pasas el 3 y el 4 a esta función de suma, siempre te va a regresar un 7. No puede cambiar. Entonces, este concepto es súper importantísimo que te lo lleves. Las funciones puras en programación funcional son esenciales porque te aseguran que una función no acceda a ninguna cosa que no esté dentro de su alcance. Y ese es un principio que debe estar bien, bien importante. Entonces, estas son funciones puras. Una función pura es aquella que dado una misma entrada, te regresa siempre la misma salida. Por ejemplo, no importa si yo llamo aquí 4 veces a la suma con 3 y 4, siempre yo esperaría que me dé un 7, ¿no? Bueno, aquí quedamos que... Voy a simplificar esto. Ahí está. Note que aquí no importa cuántas veces yo llame la función suma, siempre el resultado va a ser el mismo. Cuando dé las mismas entradas, yo espero las mismas salidas. En cambio, si yo, por ejemplo, empezara a hacer el retorno de resultado, eso ya violaría completamente las cuestiones, en este caso, de programación funcional. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, hago esto nada más? Diría, llamo a la suma, pero la impresión la hago desde acá. Esto también sería una función impura, dado que estoy accediendo a un objeto que no fue declarado en mi scope, que es el objeto console, que ese es el objeto global. Entonces, esta, aunque pareciera que bajo la misma entrada siempre me da la misma salida, también es una función que no es considerada pura, dado que está accediendo a un objeto global, que en este caso es el console. Entonces, no, esta ya se vuelve una función impura y por lo tanto tu mamá te va a regañar si lo haces. Y tu abuelita también, de hecho. No debes hacer funciones impuras. ¿Ok? Aclarado ese punto, entonces ahora sí, ya tenemos una función pura que está muy bien hecha y funciona perfectamente. Listo. Bueno, primer concepto importante, funciones puras. Perfecto. Lo segundo, ¿a qué se le llama efecto colateral o side effects? Básicamente lo que hice aquí hace rato es que cuando yo declaré una función resultado, esta, en el scope global o un scope fuera de mi función, básicamente cualquier otra variable puede modificarla. Entonces pudiera generar un conflicto, pudiera generar un efecto del cual yo no voy a estar enterado y va a ser muy difícil que yo pueda depurar. Entonces debemos tratar de evitar ese tipo de cosas, jamás tener ese tipo de cuestiones. ¿Cómo lo puedes evitar? Quizás teniendo, por ejemplo, espacios de nombres, por decir algo. Si estás haciendo una aplicación para web training, quizás pudieras generar este espacio de nombres para guardar ciertas utilerías. Es una forma, pero no es la mejor según la programación funcional. Es la mejor según JavaScript, pero no en programación funcional. Entonces, trata de evitar esos accesos porque básicamente se vuelve muy mantenible tu aplicación. Y lo último, para que una función sea considerada pura, es que no debe compartir estado. ¿Qué queremos decir eso? Por ejemplo, si tienes aquí la función suma y tienes la función resta, pero imagínate que ambas dependieran de la A, por ejemplo,
que la A ya no es pasada como parámetro, solamente la B. Imagínate que tienes esto. Ahí estoy compartiendo una variable de estado que es la A, básicamente. Resta, vamos a ver, así. Bueno, en este caso solo necesito un número. Ahí está. Entonces, en este caso, la A se considera una variable compartida, una variable de estado compartida. Aquí, esto no puede ser así según la programación funcional. Jamás dos funciones deberían utilizar un objeto en común. Nunca. Eso es considerado un estado compartido. Ahora, ¿eso cómo te pega en aplicaciones grandes? Por ejemplo, cuando hablamos de Angular, imagínate que tienes un servicio que se conecta con un servidor HTTP, va a traer los datos y luego dos componentes quieren utilizar esos datos. Teóricamente dice la programación funcional que esos componentes no deberían compartir esa misma variable. Lo cual, por ejemplo, en Angular va a ser muy común que quieras compartir que dos componentes usen la misma variable. Está bien. Pero en programación funcional no deberíamos hacer eso, deberíamos tratar en la medida de lo posible evitarlo. Yo sé que es complicado, pero en general debieras tratar de evitar compartir estados. Hay formas, digamos, ahorita actualmente en JavaScript de manipular esto. Una de esas formas, por ejemplo, es con lo que la gente de React propuso, con esta forma de organizar datos que se llama Flux, que básicamente es un patrón de cómo tú utilizas lo que se llaman stores para almacenar una sola fuente de verdad de tus datos. Pero bueno, esa es una forma que ellos inventaron. Anteriormente no teníamos esto, realmente, como tal, como un principio, ¿no? Entonces, aquí puse unas cosas que son impuras. Por ejemplo, cuando haces el cálculo de un número random, eso es una función impura, dado que no sabes qué va a salir con certeza, ¿no? Entonces, ejecutas un random, tú nunca sabes si va a salir un 3, un 5, un 10, un 100. Entonces, cualquier tratamiento que tenga que ver con cosas aleatorias es considerado impuro. También, algo que dependa, por ejemplo, de la fecha actual. Si tienes un query, por decir algo, un query no puede ser considerado puro, dado que depende de, por ejemplo, la fecha en que se ejecute. Otra cosa, a lo mejor si haces acceso a sistemas de archivos que alguien más está modificando, no puedes considerar que sea puro, porque cuando cambie el estado de los archivos, puede que la cosa que te devuelve tu función ya no sea la misma. Entonces se vuelven impuras. Esas funciones se vuelven impuras. Y otra cosa que es considerado impuro es la mutación. Eso oye bien horrible. Pero vamos a ver qué significa mutación. Imagínate que tienes un conjunto de números, ¿no? La mutación, en conceptos generales, decimos que es cuando modificamos algo que está dentro de esa variable original que teníamos. Por ejemplo, aquí le pongo el 34. Ahí en este caso estoy haciendo una mutación de los números, ¿cierto? Porque ahora el índice 0, o sea, el primer elemento, ya mutó, ya cambió. Entonces, imagínate que tienes una función que se llama print numbers y dentro de ella haces una mutación. Esto ya no sería considerado puro. ¿Por qué? Porque en este caso estoy modificando esa variable de números a una cosa que ya no puedo controlar. Obviamente este tipo de modificaciones en JavaScript las vamos a querer hacer normalmente, pero hay otras formas de mutar datos en este caso. Ahorita te voy a dar algunos ejemplos con ciclos, ¿no? Entonces, algo bien importante, cosas que muten cosas no son consideradas puras tampoco. Aquí tienen más cosas. Y entonces te preguntarás, y entonces, ¿cómo soluciono todo este problema? No, porque ahora, ok, me estás diciendo que no puedo utilizar cosas aleatorias. Me estás diciendo que no puedo utilizar cosas que dependan de, por ejemplo, las fechas o sistemas de archivos. Y me estás diciendo que no puedo mutar mis datos. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? Prácticamente nada, ¿no? No, no pierdas la esperanza. Realmente hay mecanismos para hacer esto, digamos, de las mutaciones, pero las mutaciones con orden. Y hay unas estructuras de datos muy padres, muy bonitas que se llaman vector trays, que los implementan en bibliotecas como Immutable.js o como Lambda.js, que también son, digamos, bibliotecas pensadas en programación funcional y en particular en el uso de funciones puras. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Ok, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Hay otro concepto que está, digamos, de la manita con las funciones puras, que se llaman funciones de orden más alto o higher order functions. Este de hecho es un concepto de matemáticas que seguramente lo recuerdas de tus clases. Básicamente, una función de más alto orden es aquella que recibe como entradas funciones o
te da como salida funciones. Y tú dirás, ¿y cómo para qué puede ser eso útil? Entonces, imagínate, por ejemplo, voy a hacer aquí una función rápida. Tienes una función que se llama crear email, ¿no? Y se te recibe un proveedor de correo. Te lo voy a poner en español mejor. Crear correo, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo práctico de dónde pudieras aplicar esto. Imagínate que tienes una función que crea correos, pero esa no te devuelve un correo ya formateado, sino que te regresa a otra función que te recibe, por ejemplo, el nombre de usuario. Y lo que te regresa es una literal, que en este caso es, recuerda que son template strings, estas cosas, y te regresa el nombre de usuario concatenado con, en este caso, el proveedor de correo. Imagínate que tienes esto. Y tú dirás, y ajá, ¿y eso para qué sirve, no? Ahorita vamos a ver. Ah, bueno, aquí también era ponerle un template string para que sea una variable. Listo. Ahora sí. Entonces básicamente tenemos esta instrucción. Tenemos una función que se llama crear correo, que recibe un proveedor de correo. Y luego tenemos una función que recibe el nombre de usuario y al final de cuentas nos va a concatenar eso. ¿Cómo yo puedo utilizar esto? Imagínate que ahora creas una función, crear correo de Gmail, ¿no? Y esta, utilizas esta función de crear correo y le pones Gmail, ¿no? Y luego creas otra función, que en este caso crear correo de Outlook, por ejemplo. Outlook. Y ahora, estas cosas que me regresó no son variables normales, son funciones. Por lo tanto, yo pudiera... Ay, ay, ay. Oh, tiene múltiples cursores también. ¿Cómo los desactivo? Ahí está. Entonces yo pudiera hacer el llamado de esta función, por ejemplo, para crear aquí una cuenta de correo. De Gmail y una cuenta de correo de Outlook. Y nota que aquí una me devuelve alex@gmail, otra me devuelve alex@outlook. Entonces, este concepto de que algo te devuelve una función, si notas, esto no te devuelve un valor final, te devuelve una función que te devuelve un valor. Esto es considerado una función de orden más alto, así se les llama técnicamente. Si ves estas funciones en muchas bibliotecas como jQuery, por ejemplo, utilizan bastantes de estas cosas, porque tienen constructores de funciones. Esas se llaman Higher Order Functions. Ese es su nombre técnico. Y yo sé, es medio tedioso porque dices, ok, tengo una función que me regresa a otra función. ¿Cómo está eso? ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para cuando quieras hacer constructores de funciones, básicamente. Y esa es una característica que los lenguajes funcionales, los lenguajes de programación funcional te dan. O sea, Lisp o cualquier otro, Scala, que sea funcional, te va a dar este tipo de funciones o este tipo de funcionalidades. Y es muy poderoso esto, porque tú puedes construir, digamos, funciones basándote en otras funciones. Este es un concepto base de la programación funcional, las funciones de más alto orden. Entonces aquí te doy un ejemplo muy así rapidito. Imagínate que tienes que crear correos de diferentes proveedores, por ejemplo, correos de Gmail, correos de Outlook, correos de, no sé, cualquier otro, Hotmail. Y con una sola función puedes hacer comportamientos comunes. Si notas, esto no es nada que ver con programación orientada a objetos. No tiene nada que ver. Esto es programación funcional. Y estas se llaman funciones de orden más alto. Entonces, ahí está el segundo concepto. Ya vimos funciones puras y ahora estamos viendo otro tipo de funciones que se llaman funciones de orden más alto. Ok.